Buenas a todos, gente. En el vídeo de hoy vengo a rescatar la sección de Otaku Geno, donde ya sabéis que habitualmente me gusta hablar de otros temas que no tengan nada que ver con el manga y el anime per se, y normalmente siempre os hablo pues lo típico de películas, de series de animación o de otros cómics de otra procedencia que no sea el país nipón. Y precisamente hoy vamos a hablar de una de estas historias, ya que como ya sabéis muchos de vosotros, yo también, aparte de este canal, colaboro normalmente con un podcast llamado Los Invencibles Podcast, y que su nombre evidentemente es una referencia a la gran obra que nos ha dejado la editorial Image Comics en Estados Unidos de Invencible, es decir, esta fantástica obra creada por Robert Kirkman y actualmente con dibujo de Ryan Norley, que sin ninguna duda ha sido considerada por muchos como uno de los mejores cómics de superhéroes de todos los tiempos y que recientemente ha estrenado una flamante serie de animación en la plataforma Amazon Prime. Y sé que a muchos de vosotros con esto que os acabo de decir tendréis mil preguntas, como por ejemplo, ¿de qué va esta historia? ¿Qué es esto exactamente de la editorial Image Comics? ¿Por qué este fanfarria o este subidón de decir de que es considerado Invencible como el mejor cómic de superhéroes de todos los tiempos? Pues todo esto y saber mucho más, como por ejemplo qué me está pareciendo la serie de animación, es de lo que vamos a hablar en el vídeo que vais a ver a continuación. Antes de hablaros un poquillo de lo que va la serie y efectivamente confirmar si es o no la mejor historia de superhéroes de todos los tiempos, tenemos que explicar un poco el contexto de cómo se publicó la obra de Invencible originalmente, ya que esta historia llegó justamente en un momento por donde las grandes editoriales de cómics de Estados Unidos lo estaban pasando terriblemente mal, o por así decirlo, un periodo en que los superhéroes estaban de capa caída. Y es que durante la década de los 2000, el periodo que pasó de tiempo durante esta época fue conocido como un estancamiento grandísimo por parte de las dos grandes editoriales, ya que tanto la Casa de las Ideas como DC se quedaban estancadas en el pasado, en la misma continuidad de personajes, en las mismas tramas, sin ofrecer nada fresco ni revitalizante para la franquicia de los cómics. Fue entonces cuando Robert Kirkman, autor de la famosísima The Walking Dead, se unió a Cory Walker para crear la historia de Invencible, publicada a través de la editorial independiente Image Comics, de la que en un futuro seguramente hablaremos en este canal. Pero de momento vamos a centrarnos en su historia Invencible para comentar de que esta historia se proclamaba a sí misma como la primera gran historia de superhéroes creada por esta nueva editorial y que por supuesto y eventualmente acabó cambiando su plantilla artística por un único motivo, que Cory Walker no pudo continuar con la historia, y a su tiempo se sumó a esta gran historia el grandísimo dibujante Ryan Norley. Pero bueno, gente, sé lo que estaréis pensando ahora muchos de vosotros, que es el hecho de que, bueno, Fran, ¿qué más dará quien traiga esta historia de superhéroes? Si seguramente sea lo mismo de lo mismo, porque da igual que lo traiga Marvel, que lo traiga DC, como que lo traiga la editorial Federico de los Palotes misma. Si sigue siendo la misma base superheroica, pues en un principio no tendría que sorprender tanto, ¿no? Ay, gente, pues yo pensaba lo mismo al principio de entrarme en las páginas de Invencible, pero creedme que me cambió totalmente la perspectiva de esta historia. Pero bueno, ya hablaremos de por qué la historia de Invencible revolucionó tanto el panorama superheroico. Ahora vamos a centrarnos un poquillo en la trama y después ya iremos desarrollando este concepto de por qué Invencible fue tan revolucionaria. Esta historia nos explica cómo Mark es un joven adolescente quien es hijo de Omni-Man, el superhéroe más poderoso de la Tierra, y quien sin duda aspira a convertirse y a heredar el manto de su padre, pero a la vez se siente totalmente frustrado porque a su edad ha sido incapaz de manifestar ninguno de los poderes que posee su padre. Hasta que un día, y totalmente de improviso, Mark consigue por fin desvelar la naturaleza de sus poderes, por fin consigue manifestarlos y darse cuenta que evidentemente está destinado a convertirse en superhéroe, pero que lamentablemente verá que poco a poco el mundo de los superhéroes no es tan idílico como hubiera imaginado en un principio, y que eventualmente va a tener que adaptarse poco a poco a la magnificencia de
de sus poderes y darse cuenta que la vida que había llevado hasta ahora está a punto de cambiar de manera totalmente drástica. Y es que seguramente gente con este argumento pues os habrá recordado a millones de historias de cómics de superhéroes que habéis leído durante toda vuestra historia, porque seguramente habréis visto aquí reflejado a un Spider-Man de Peter Parker, habréis visto un Deku de My Hero Academia, porque seguramente esta historia del típico chaval que descubre sus poderes y tal es algo que se nos ha contado millones de veces. Pero ahora es donde llegamos al kit de la cuestión, ya que ¿por qué directamente Invencible fue tan revolucionaria? ¿Por qué directamente es considerado por muchos como el mejor cómic de superhéroes? Pues para eso voy a dividir esta explicación en varios puntos que voy a ir narrándoos a continuación. El primer punto y evidente por lo que Invencible revolucionó tanto el panorama de los superhéroes fue el hecho de que esto no es una adaptación de superhéroes en sí, sino más bien es una deconstrucción de la historia de los superhéroes, ya que no solo me refiero evidentemente a la gran cantidad de parodias, guiños y reflejos que hay a grandes historias del mundo de Marvel y de DC durante toda la historia, sino también me refiero a cómo directamente todas y cada una de estas historias se abordan desde una perspectiva completamente diferente a la que normalmente los cómics de estas grandes editoriales nos habían ofrecido hasta la fecha. Y esto, por ejemplo, lo podemos ver a partir de la evolución del personaje de Mark a lo largo de la historia, ya que evidentemente vemos como Mark empieza siendo todo un noob en el mundo superheroico y poco a poco va haciendo más conciencia de lo que implica evidentemente llevar una capa y ser un superhéroe, porque aquí Mark se va a encontrar con las típicas movidas habituales de ser un superhéroe, el hecho de decir de que no poder estar con la chica que le gusta porque tiene que tener un villano, no poder compaginar a lo mejor el trabajo, los estudios y la vida superheroica. También se va a encontrar con grandes problemas como evidentemente sentir la sombra de su padre todo el momento para pensar que directamente él simplemente es una pequeñísima parte de la gran grandeza que significa el nombre de Omni-Man, entre muchísimas cosas que vamos a ir viendo a partir de que se evoluciona la serie y a partir de que se van narrando toda esta fantástica historia. Pero claro, gente, ahora estaréis pensando muchos de vosotros, claro, Fran, esto lo dices del protagonista, porque evidentemente los protagonistas siempre están súper elevados, como diciendo directamente que son los que tienen más desarrollo o tienen más momentos de lucidez en su trama o más puntos de revelación, pero los secundarios seguramente, pues nada, acompañantes del protagonista y poco más. Pues no, gente, y ahora precisamente voy a poner dos ejemplos de personajes que para mí sin ninguna duda están escritos de manera fenomenal y tienen unos matices extraordinarios. Ya que por un lado tenemos a Atom Eve, una superheroína capaz de cambiar la materia molecular de aquello que toca o que crea con sus poderes y que podría hacer millones de cosas limitadas únicamente por su imaginación. Un superpoder que, como podéis imaginaros, la podría convertir completamente en invencible en el campo de batalla. Sin embargo, eventualmente en algún momento de la historia, Atom Eve se da cuenta de que su poder podría ser utilizado para mucho más que evidentemente ponerse unas mallas y zurrar a los malos, por lo que a partir de aquí este personaje se dará cuenta y tendrá una revelación muy increíble sobre cómo utilizar sus poderes y cómo puede ser algo más que simplemente una superheroína que salve X ciudad random. Y por otro lado tenemos otro personaje también diametralmente opuesto a Atom Eve, que es sin duda Monster Girl, un personaje que tiene un superpoder que más bien es una maldición que hace que este personaje, cada vez que se transforme en una gigantesca mole verde, su cuerpo original rejuvenezca unos años, una condición física que le ha marcado toda su vida superheroica y que desgraciadamente ha convertido su vida en totalmente un infierno. Sin embargo, lejos de martirizarla o convertirla en un personaje por el que tú sientas lástima, Monster Girl se ha tomado este poder con totalmente una gran filosofía, por el hecho de que se te muestra como un personaje que ha aceptado su condición y que eventualmente va a ser algo que no le importa demasiado. Sin embargo, sabe perfectamente cuáles son sus límites, qué cosas no debe rebasar y cómo directamente se lo toma con una sarna y un cachondeo bastante geniales y que le dan ese toque genial al personaje que particularmente a mí me encanta. Pero si hay algo que marque sin ningún tipo de duda lo que sería el desarrollo de Invencible o lo que sería particularmente su sentido de la estética, es sin duda la brutalidad de la historia. Porque sí, gente, porque hemos visto seguramente en millones de historias de superhéroes como personajes como Superman o Spider-Man tienen una fuerza desgarradora, pero pocas veces hemos visto que a lo mejor, yo que sé,
la usen al 100% o acaben viéndose las consecuencias de usarse esa fuerza en un cuerpo humano. Y créeme que Invencible en ese aspecto no se corta ni un solo pelo, ya que evidentemente vamos a ver aquí cómo personajes como Omni-Man desata toda su furia contra personajes humanos, contra personajes humanoides, y vamos a ver un festival de carnicería alucinante, vísceras volando, ojos. La serie no se corta un pelo en mostrarnos toda esta crueldad y cómo evidentemente la fuerza o la superfuerza de un superhéroe no tiene que dar contenida precisamente por la censura del contenido. Pero bueno, gente, ahora que ya hemos hablado de cómo se publicó esta historia, de qué va la historia y qué grandes cosas la hacen totalmente única en el mundo del cómic, pues creo que ha llegado el momento de que hablemos de la serie de animación, de esta gran historia y que nos ha traído recientemente Amazon. ¿Qué creéis, gente? ¿Que habrá llenado mis expectativas como fan de esta colección de cómics? Pues evidentísimamente que sí. Ya que sin pelos en la lengua, gente, la adaptación de Amazon de esta gran obra de Robert Kirkman y Ryan Ottley me parece una puñetera pasada. Ya no solo por el simple hecho de que la animación me recuerde un montonazo a esas series míticas de animación de los 90, como por ejemplo la emblemática serie de Spider-Man, sino que también encima la serie derrocha carisma, derrocha una reconstrucción de la historia de Invencible como ninguna otra historia de cómics se ha hecho en la pequeña pantalla, y también cómo encaja todo, desde las interpretaciones de los actores de doblaje, la banda sonora, los timings de cada tipo de historia o de mini evento que pasa en la historia, a partir de capítulos de duración de 50 minutos, todo es espectacular. Aparte que también otra cosa que le tengo que felicitar un montón a esta adaptación de Amazon es ver cómo esta profundiza en temas que simplemente se rozaron un poquillo la superficie en el cómic original, como por ejemplo ver ese trasfondo tan maravilloso de cómo Mark siente la sombra de su padre, cómo siente la frustración de convertirse en el héroe que aspira a ser mañana, y sinceramente esta evolución queda muchísimo más marcada en el primer episodio, aparte de algunas escenas que encima se han extendido o que particularmente no vimos ni siquiera en el cómic original, aunque de estas últimas seguramente me tenga que callar porque son un gran spoiler del primer episodio, y que os recomiendo que efectivamente no os perdáis ni un minuto, incluso a partir de la postcréditos, que os va a dejar sin ninguna duda con el culo torcido. Así que en conclusión, gente, ni os lo penséis ni un minuto. Adentraros completamente en el mundo de Invencible, ya sea por la magnífica serie de animación que está trayendo Amazon a su plataforma, o evidentemente por la fuente original, es decir, los cómics que podéis encontrar en diferentes formatos, desde el formato más clásico, la Ultimate Edition, que se está recuperando en el mercado gracias a Editorial SC, o la nueva reedición de la obra que también os va a traer esta editorial al mercado y que va a recuperar la historia en un nuevo formato, en una nueva forma de publicar esta historia, por lo que tenéis millones de formas de subiros al carro de Invencible. Así que poco más, gente, me ha encantado de verdad muchísimo de hablaros para mí de un cómic al que le tengo muchísimo cariño, como es este cómic de Invencible, y evidentemente este también ha sido un pequeño vídeo homenaje a mi queridísimo podcast Invencibles Podcast, que os adoro, tíos, espero que os haya gustado mucho este vídeo, y como no, pues si queréis que hable de más cómics de este estilo o otras cosas independientes del manga, pues por favor dejadme en comentarios de qué os gustaría que hablara en futuros vídeos de esta sección. Y evidentemente, ya que estáis por la barra de comentarios, pues ¿por qué no dejáis también un buen like si os ha gustado este vídeo? Compartir este vídeo también con todos aquellos que tengan curiosidad por el mundo de Invencible o por series de animación de superhéroes, como es este caso. Y también, como no, por favor, otra cosa que agradecería muchísimo es que os suscribierais a este canal, porque cuantos más os suscribáis, más apoyo tendré y más motivado me sentiré para traeros más vídeos como este o de otras temáticas, la verdad. Y dicho esto, creo que ya lo único que me falta por decir para acabar este vídeo es decir lo tipiquísimo de siempre. Que mi nombre es Frank Infantes, estáis en Otaku Gen y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.